Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach.cl. Les cuento que el día de hoy conversaremos con la doctora en literatura María José Barros acerca de este libro que tengo acá en mis manos y que voy a mostrar en cámara. Se titula Manuel Rojas, una oscura y radiante vida. Este volumen reúne 18 ensayos acerca de la obra de Manuel Rojas, escritos por una nueva generación de lectores y lectoras, con interés en interrogar el proyecto literario y de vida de este autor fundamental de las letras chilenas. ¿Cómo estás, María José? Un gusto tenerte acá en La Hora del Museo. Hola Luis, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, debo hablar en nombre mío también y de Pía, que es la otra editora. Claro, la otra editora del libro, Pía Gutiérrez, una gran amiga y colega también, así que acá estoy en representación de los dos de este trabajo, que es colaborativo además, como tú dijiste, son varios ensayos. 18 autores. Exactamente. Oye, antes de entrar de lleno al libro, me gustaría que nos cuentes, nos expliques. ¿Por qué deberíamos leer a Manuel Rojas hoy en pleno siglo XXI? Porque uno dice, bueno, Manuel Rojas es un autor primera mitad del siglo XX, ya es historia pasada. ¿De qué nos habla Manuel Rojas? ¿Qué lo hace tan interesante como para que ustedes le hayan dedicado un libro hoy, después del estallido social, después de la pandemia, o en plena pandemia? Bueno, me parece una pregunta como súper atinada y que yo también me la he hecho hartas veces. De hecho, hace poquito me tocó escribir como un prólogo para una reedición de la novela gráfica de Hijo de Ladrón. Ay. Que salió por 8 libros. Y justamente un poco la pregunta que traté de responder como en esa introducción fue esa: ¿por qué era importante seguir leyendo a Manuel Rojas hoy? Y bueno, y respondía desde Hijo de Ladrón, pero en verdad a raíz de toda su obra, yo creo que como que él de alguna manera sigue hablando de heridas y de problemas sociales que obviamente todavía no están resueltos. Claro. No sé, pues en el caso de Hijo de Ladrón, y justo además era como una época de pandemia, de encierro, también del estallido social cuando escribía ese texto. También hablaba como un poco, por ejemplo, el tema del hambre, el tema de la cárcel también. Bueno, también toda su afición por la ciudad, yo creo que también es un tema que sigue siendo como muy cautivador, digamos, para como un público, digamos, actual. Y también su forma como de tratar y de abordar el mundo popular, yo creo que, bueno, que eso fue como uno de sus grandes, no sé, como innovaciones y sus grandes apuestas y aportes, digamos, como la literatura chilena. Y esa mirada que él recrea ahí, yo creo que sigue siendo como muy vigente porque lo sigue tratando desde su fisura, desde la heterogeneidad, desde una mirada que no busca caer como en la victimización o en la idealización, sino que todo lo contrario. Entonces, ese tratamiento también de lo popular desde una visión bastante como plural y crítica, creo que sigue siendo muy atinada también para los tiempos de hoy y los problemas sociales y políticos que estamos como atravesando como país, sobre todo en este momento. Claro, de alguna forma es un mundo distinto, pero parecido, ¿no? El Chile de Manuel Rojas hay problemas, hay temáticas que, como vamos a ir viendo en la medida que avancemos en esta entrevista, todavía nos hacen todo el sentido, ¿no? Están muy vigentes, como tú bien decías. Me gustó que usaras esa palabra, vigente. Oye, ¿y de dónde viene el nombre de este libro y qué relación guarda con la historia de la publicación? Porque yo conozco La Oscura Vida Radiante. Claro. Bueno, ahí hay un juego de palabras, como tú bien dices ahí con esta novela, ¿cierto? La última de la tetralogía. Pero la verdad, bueno, el título rescata una exposición itinerante que montó y organizó la Fundación Manuel Rojas como en el año 2016, que fue cuando se cumplieron 120 años del natalicio de Rojas. ¿Sabes que cuando yo vi ese dato tuve que ir a buscar la fecha de nacimiento de Manuel Rojas? Claro. No recordaba que él había nacido en el siglo XIX. Sí, pues mucho tiempo realmente. Mucho tiempo. Sí. Y falleció el 73. Claro. Entonces, bueno, se cumplían 120 años y ahí, bueno, Jorge Guerra, que es un gran apasionado de Rojas y también amigo muy querido,
desarrolló con la fundación esta exposición itinerante que recorrió distintas ciudades de Chile, también de Argentina, y justamente se tituló así, Una oscura y radiante vida. Entonces nosotros quisimos un poco como retomar ese título, también porque nos tocó participar como un poco en la organización y en la colaboración de esta exposición, que además contó con todo un ciclo de charlas donde muchos de los autores que están en el libro participaron. Ya. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento vivía en Antofagasta y hicimos como un coloquio, digamos, en torno al desierto, el norte, en la narrativa de Rojas, y algunos de los autores que participaron ahí, por ejemplo, están en el libro. Lo mismo ocurrió en Valparaíso. Pía organizó lo que ocurrió, por ejemplo, en Concepción, que giró en torno como al teatro en Rojas. Entonces, bueno, el libro rescata muchas de esas intervenciones que se dieron en ese contexto, y ese es un poco también como el origen del libro, y bueno, y este título que además retoma un verso de José Martí. Claro. Oye, quisiera ahora que nos cuentes un poco acerca de los autores y autoras que participan en esta publicación y desde qué perspectiva se aborda la vida y obra de Manuel Rojas, ¿no? Porque tampoco es un texto, podríamos decir, heterogéneo. Cada autor aporta una mirada distinta, una faceta distinta. Darnos un panorama más o menos de qué es lo que vamos a encontrar en el libro. Claro, bueno, son, como dice un poquito en la introducción, tratamos de explicar, son lectores no necesariamente especialistas en Rojas, sino que somos... Ahora, hay algunos bien especialistas, por ejemplo... Hay algunos que sí, como Ignacio Álvarez, sin duda. Ignacio Álvarez, que hizo la edición crítica de los cuentos Exactamente. completos. Pero en términos generales, no todos, o quizás Ignacio es más bien la excepción, no somos especialistas en Rojas, sino que somos más bien rogianos. ¿Ya? Como muy... Fans. Claro, como un escritor muy querido, muy admirado, y quizás muchos escribimos, y creo que la gran mayoría también desde ese lugar. A lo que voy, no sé, bueno, claro, todos quizás como del mundo académico, pero a excepción de Ignacio, yo creo que hoy de la Silvia Donoso, que es la otra autora. También. Claro, pero ni uno de los otros, para decir esto de que no somos especialistas, ni uno hizo su tesis doctoral en Rojas, ni nada, solamente Ignacio, Silvia, diría yo. Pero todo el resto, claro, asediábamos hace tiempo su literatura y nos gusta mucho, pero no somos en rigor especialistas. Entonces lo primero sería decir eso, son textos escritos, claro, por profesores universitarios académicos, pero no están pensados para un público especializado ni académico, sino que en general están escritos también en un lenguaje como bastante amable y yo creo como accesible a un público bastante amplio. Eso en primer lugar. Tratamos también de darle mucha voz como a nuestras colegas también, mujeres, de que hubiera también como ahí un equilibrio también entre escritores hombres y mujeres, también eso para nosotros era importante con Pía. Y en el fondo somos todos autores que, como te decía, nos interesaba mucho Rojas y que habíamos entrado a su literatura desde enfoques que quizás tradicionalmente la crítica literaria chilena hasta este momento no había abordado del todo, porque hay otro libro súper importante de estudios críticos sobre la obra de Rojas que hizo Naín Nomes, y ahora se me olvida el otro coeditor, Emanuel Torné, creo que era. ¿Ya? Bueno, que es como un clásico también de los estudios rogianos, y un poco, claro, este libro emula lo que fue esa iniciativa, pero ahora desde... Una nueva generación de Sí, una nueva investigadores. generación. Sí, eso diría yo también como gente más joven. Algo que me interesa, porque lo comenté en algún momento con Ignacio Álvarez, cuando vino a la entrevista de los cuentos completos, tiene que ver con la poca presencia femenina en el universo rogiano, ¿no? Sí. Habían otras destacadas por otras características, y me llama mucho la atención que en el libro, claro, hay muchas mujeres a las que les gusta la obra de Manuel Rojas, teniendo en cuenta esto. Entonces, quisiera conocer tu opinión respecto a esta observación que apareció en la conversación con Ignacio. Teníamos hombres muy amorosos, ¿no? Ese era como un rasgo que destacaba Ignacio de la obra de Rojas, pero yo le decía, sí, pero ¿te das cuenta que hay poca mujer en Rojas? No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, comparto esa mirada. Creo que como los personajes femeninos en general ocupan un lugar bastante como secundario, bien accesorio, lo cual, bueno, creo que responde también como algo de la época, al mundo muy como masculino y masculinizante, además, en el cual se movía Rojas. Quizás sobre todo, bueno, en los años 20 el anarquismo, pero después este mundo también como tan institucional, no sé. Un mundo muy de hombres. Claro, un mundo muy de hombres, de funcionario público, la biblioteca, la universidad, donde las mujeres todavía estábamos como súper relegadas, marginadas de esos espacios públicos, digamos, que eran ocupados preferentemente por hombres. Entonces, bueno, él tiene una mirada muy desde ese lugar, muy tradicional de género, diría yo.
O sea, aunque quizás disloca el género por otro lado, porque se permite, y eso era como a la conclusión que llegamos, ¿no? Se permite describir a hombres que necesitan afecto, que dan afecto, que se tratan amorosamente, y eso tampoco es tan común, ¿no? Sí. No eran hombres que estaban compitiendo todo el tiempo. Sí, muy de acuerdo. Y además porque está la lectura de clase, o sea, también eso pues, es interesante. esa solidaridad es interesante, y se escapa un poco del canon de lo masculino, ¿no? Este hombre que tiene que ganar a toda costa, padre, familia. Claro, y son hombres además con vidas muy precarias, no es el hombre así como fuerte, viril, también obviamente están esos personajes, pero si uno piensa en Aniceto también es un hombre con una vida muy precaria, es un joven, o sea, desde distintos puntos de vista es un sujeto muy marginal. Hay debilidad, hay fragilidad, que son rasgos que no necesariamente están emparentados con esta figura masculina clásica, ¿no? Claro, se escapan como de una masculinidad hegemónica en general. Claro. Pero aún así yo creo que igual, claro, él responde una mirada súper como patriarcal todavía. De hecho, bueno, justo estaba releyendo, a propósito de otros trabajos, estaba escribiendo a Pie por Chile, y donde relataba con su excursión a las montañas y todo, y decía como, bueno, las del sexo débil subieron con dificultad, así como en el fondo uno se da cuenta que es un sujeto que escribe desde otro lugar y más tradicional, y que obviamente hoy día estaría muy al debe, pero que responde, creo yo, como un contexto histórico. Claro. Pero lo interesante es también que, bueno, a propósito de la pregunta que me hacía un poquito antes, varios de los ensayos del libro como que tratan de abordar también desde la pregunta y también desde una mirada como crítica, como cómo pensar el género también y las masculinidades en Rojas. María José, te voy a interrumpir, tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Está muy interesante la conversación, a mí me encanta Manuel Rojas, siempre lo recomiendo, es uno de mis autores favoritos de la vida. Y les voy a recomendar el libro del que estamos hablando hoy. Se llama Manuel Rojas, una oscura y radiante vida, nuevas lecturas y aproximaciones críticas. Lo encuentran bajo el sello Ediciones UC. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de diariousach.cl. Y además les cuento que cada semana 2 de las entrevistas que hacemos se graban para la señal de Santiago TV 50.1, la señal digital. Y se emiten los días sábados a las 13 horas y lunes a las 22 horas. Luego, tanto el audio como el video quedan almacenados en nuestros canales de Spotify y también de YouTube. Así que pueden buscarnos desde ya en YouTube o en el Spotify. Somos La Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía. Converso con la doctora de literatura María José Barros acerca de un libro que me ha interesado de sobremanera porque se trata de uno de los grandes autores de las letras chilenas, me refiero a Manuel Rojas. En particular este libro se titula Manuel Rojas, una oscura y radiante vida, nuevas lecturas y aproximaciones críticas. María José, ahora quisiera que nos cuentes un poco acerca de las otras facetas que se abordan de Manuel Rojas en este libro. Te lo pregunto porque todos conocemos, o bueno, la mayoría de las personas conocen al Manuel Rojas narrador, tanto de cuentos como novelas. En el colegio a mí me hicieron leer, por ejemplo, El vaso de leche. No sé si lo estarán dando a leer todavía, pero yo lo recuerdo mucho porque fueron lecturas muy importantes para mí, Lancha de la Bahía y el vaso de leche. Y eso lo vi en educación media. Claro. Pero lo que no todo el mundo sabe es que Manuel Rojas desarrolló distintas facetas a lo largo de su carrera como artista, podríamos decir. Entonces quisiera que nos cuentes un poco, así como un panorama respecto a estas otras facetas artísticas que él desarrolló, que cultivó durante su vida. Claro, o sea, bueno, como tú dices, en general, claro, uno suele ingresar por vía narrativa, digamos. Manuel Rojas, el gran escritor, claro. Claro, es el gran narrador, cuentos, novelas. Dentro de eso, además, un corpus como muy preciso y acotado también, que se lleva una pregunta por el canon, pero ya es otro tema. Pero bueno, entonces este libro trató como de rescatar
Otras facetas que con Pía, que es la coeditora, nos fueron apareciendo a medida que fuimos trabajando también en el archivo Manuel Rojas. Y esto es como un paréntesis quizás con respecto a la pregunta, porque bueno, las dos nos tocó trabajar inventariando y después como organizando todo lo que fue el archivo del escritor, todos los documentos que se encontraban en manos de la familia, en su casa de Lewell y Jones. ¿En Estados Unidos? No, tenían todos esos documentos la familia en la casa de Lewell y Jones ahí en Providencia, donde él vivía en el fondo. Y en un momento, bueno, esos documentos pasaron por un comodato de 3 años a la Universidad Católica, donde nosotras estábamos trabajando. Y nos tocó entonces organizar y ordenar este archivo, que pasó el dato, ya está. A ver, espérame, cuéntanos, que me parece muy interesante que nos cuente esto. La Universidad Católica recibió en comodato el archivo de Manuel Rojas durante 3 años. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Llegó un container con todos los documentos? Es que no eran tantos, era como, no sé, el porte de una maleta grande. Ya, era una maleta grande llena de manuscritos de... Sí. Pero lo que nos tocó a nosotros trabajar con Pía al comienzo fue primero ver qué había, y ahí nos tocó ir a la casa. Como inventariar. Claro, inventariar uno a uno cada uno de los documentos, ver qué había, y eso nos tocó trabajar en la casa, en el escritorio Manuel Rojas, que fue una experiencia así maravillosa. Estuvimos como 6 meses trabajando ahí. Y bueno, a partir de esa como inventario y de todo el trabajo que vino con el archivo después, que pasó el dato, ya está todo digitalizado y en línea en las bibliotecas UC, para los que les interese como indagar por ahí. Nos dimos cuenta de que fueron apareciendo materiales que nos fueron revelando Manuel Rojas, que nosotras tampoco estábamos muy familiarizadas con esa figura o con esa dimensión, claro, con esas dimensiones del artista. Una tiene que ver con, sobre todo, los textos, por ejemplo, de prensa de Rojas. O sea, él, bueno, de hecho, en uno de sus currículum que aparecen ahí como en el libro, dice como, se define incluso como periodista. Dice, soy escritor, narrador, y se pone periodista. Porque en el fondo él, incluso desde su época joven anarquista, ya empezó a publicar en textos como de prensa anarquista, y hasta los últimos días de su vida lo hizo, digamos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el archivo con muchos de esos artículos y crónicas de Manuel prensa. Rojas, periodista, cronista, articulista. Y hablando de todos los temas imaginables que uno podría pensar, o sea, no sé, desde astronomía. ¿Sabes qué? Bien interesante esto que nos cuentas, me hace mucho, o guarda mucha relación con el caso de Gabriela Mistral, por ejemplo. Sí, totalmente. Todos la conocemos como poeta, pero hay un libro que se publicó hace no tanto, el año pasado, antepasado, que se llama El Herbario Mistraliano, y que incluye todas las recetas de cuidado de las plantas, sobre la taxonomía, los frutos, una faceta totalmente distinta de Gabriela Mistral. Y en el caso de Manuel Rojas también es así, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de la Mistral, además, ella también fue una grande articulista también, de textos de prensa, o sea. Claro que sí. Y bueno, entonces esa sería una faceta, como el Manuel Rojas en el fondo ingresando como en el periodismo, y que además que era un trabajo que él es muy como divertido, esto es como anecdótico, que en los papeles que nosotros encontrábamos él ponía como ¿hasta cuándo quiero salir de vacaciones? Así como notitas como en las esquinas, como por fin mi último día en las últimas noticias, como que en el fondo era algo que él, a lo cual recurría porque le da en el fondo una posibilidad material. Claro. Era eso, además ¿Y eran manuscritos o en general mecanografiados? Sí. Entonces, bueno, por un lado está eso, como el Rojas, digamos, vinculado al mundo de la prensa, de los artículos, las crónicas. Hay ahí, por ejemplo, un ensayo de Antonio Viú donde trabaja las crónicas de A Pie por Chile, que en el fondo es una selección que hizo el mismo Rojas sobre sus caminatas y excursiones por la cordillera, distintos parajes naturales, pero que él publicó a lo largo de su vida en distintos periódicos chilenos. Otra faceta que aparece harto, que tratamos como de rescatar, que quizás era conocida de Rojas, pero no tan estudiada ni visibilizada, tiene que ver con el teatro. Claro que sí. De hecho, él fue apuntador de teatro, si no me equivoco. Claro, exactamente. Fue apuntador o Consueta, trabajó en... Se fue de gira. Exactamente. Todo eso que vive también Aniceto, ¿cierto? En las novelas de la tetralogía. Entonces, hay algunos ensayos, por ejemplo, el de Pía, sobre Población Esperanza. También otras autoras trabajan en esa obra, que fue como esta colaboración además que hizo con Isidora Aguirre. Y hay también, bueno, ensayos que hablan sobre textos inéditos que aparecieron también en el archivo, algunos inconclusos, otros ya más terminados. Ahí hay un ensayo súper interesante de Jorge Guerra sobre Réplica, que era un plan de novela que hizo Rojas sobre Punta de Rieles, como una continuación de Punta de Rieles en una versión femenina, así que eso es para otro tema y que responde un poco a la pregunta anterior, porque en el fondo él trató de contar esta historia, pero desde la perspectiva de las mujeres. Así que bueno, esa sería por ejemplo otra faceta, los textos como de archivo.
Acá hay algo que yo no había escuchado nunca, es Manuel Rojas Masón. Sí. Ese es un artículo de Pablo Concha. Sí. ¿De qué va eso? No, ese artículo, bueno, es excelente porque además Pablo es una persona muy rigurosa, entonces es un texto así como muy bien documentado y bueno, él se fue al archivo de los masones además para documentar toda la participación de Rojas en la logia. En la logia, sí, que no me acuerdo ahora cómo se llama la logia de él, creo que era Germinal, pero no estoy segura, así que hay que revisarlo en el libro. Pero claro, esa también es otra faceta como biográfica que él explora, pero que también ayuda a entender, y eso es lo que propone como Pablo Concha en este artículo, cómo ese vínculo con la masonería, por un lado, se conecta con el mismo momento en el que él estaba escribiendo Hijo de Ladrón, y por otro lado permite entender, dice él, como ciertas formas de sociabilidad que de alguna forma potenciaron su inmersión en el campo cultural en los años 50, claro. 60. Entonces, bueno, eso es algo que a veces las personas que están fuera de la industria cultural pierden de vista, ¿no? Que sí. no es solo la obra, también son las relaciones sociales que entablan los artistas, ya sea con los curadores, con los editores, o sea, es un tejido, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, por eso se explica, esto lo estábamos conversando ayer en un conversatorio sobre De Roca y Pablo Neruda, ¿no? Y estaba Álvaro Bizama y decía, bueno, quizás Neruda era mucho mejor diplomático, no tenía muchas más capacidades, habilidades blandas. Sí. Y era todo fiesta, y era todo amigo, y por eso llegó mucho más lejos que De Roca, podríamos decir, en términos como de premio y de visibilidad. Claro. En cambio, Roja era más, o sea, no Roja, sino De Roca era más hosco. Y bueno, acá hay una pista buena, ¿no? O sea, sí. Yo no tenía idea, ¿no? De esta faceta de Manuel Rojas como masón. Sí, es súper interesante ese artículo, me gustó mucho y además como él lo conecta, por ejemplo, con que justo en ese momento él estaba casado con Valerie López Edwards, que también hay un tema ahí como de clase, en el fondo. Exacto. Se empieza a vincular con otro círculo social. Y claro, y todo eso deviene también o está en sintonía como con un Rojas como ya más maduro, más adulto, como dice Ignacio a veces, Ignacio Álvarez, ¿cierto? Que más ya se sabe escritor. Claro. Y un hombre letrado, ya no el sujeto niceto, marginal, pobre, sino que no, está como... Está instalado ya Exactamente. No tiene que probarle nada a nadie, ¿no? Exactamente. Oye, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, sin embargo todavía nos quedan 2 bloques para seguir conversando de este libro que no me voy a cansar de recomendarles. Se trata de Manuel Rojas, Una oscura vida radiante, nuevas lecturas y aproximaciones críticas. Lo encuentran bajo el sello Ediciones UC. Y el día de hoy me acompaña una de las editoras de este libro, María José Barros. Nos vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende la señal de Radio Usach 94.5 FM, también en diariousach.cl y además sábados y lunes, sábados a las 12 horas y lunes a las 22 por la señal de Santiago TV. En particular, esta entrevista va a ser emitida a través de la señal de Santiago TV 50.1. ¿Y qué pasa si te perdiste alguna de las entrevistas que día a día hacemos acá en La Hora del Museo? Pues nada, porque las puedes encontrar en nuestro canal de Spotify, que es absolutamente gratuito. Y también las entrevistas que son televisadas quedan archivadas en nuestro canal de YouTube, que forma parte del canal del Museo Histórico Nacional. Así que nos encuentras ahí como podríamos decir un playlist del Museo Histórico Nacional, todos los episodios de La Hora del Museo para video, para televisión. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con María José Barros. Ella es doctora en literatura y una de las editoras, junto a Pía Gutiérrez, de este libro que tengo acá en mis manos, que lo voy a mostrar en cámara. Se llama Manuel Rojas, Una oscura y radiante vida, nuevas lecturas y aproximaciones críticas. Está disponible en librerías, búsquenlo, está buenísimo. Aborda distintas facetas de Manuel Rojas, facetas desconocidas, incluso para mí, que soy un fanático de Manuel Rojas y que me estoy acá desayunando. Por ejemplo, Manuel Rojas Masón, eso no lo había imaginado. Y hablando de estas otras facetas, porque por ejemplo Jorge Guerra publicó el libro de su faceta con el mundo audiovisual, con la televisión, con el mundo del cine.
pero tú abordas otra. Hay un artículo de tu autoría sobre una faceta que yo también desconocía y tiene que ver con este cruce con la música y su relación con Ángel Parra. ¿Es cierto que Manuel Rojas estuvo en la mítica Peña de los Parra? ¿Cómo es esto? Bueno, sí, para mí la verdad también debo decir que era desconocido hasta que empezamos a indagar ahí en el archivo y en uno de los cuadernos de repente como que nos encontramos con unas letras en verso, digamos, y después, bueno, hablando con Jorge Guerra, que yo creo que es una de las personas que más sabe de Manuel Rojas, bueno, nos decía, pero bueno, son las letras de las canciones del disco que hizo con Ángel Parra. Así como es obvio. Claro, así como no sabes esto, cómo no conoces este dato, cómo no lo manejas, pero bueno, ahí fui al disco, me gustó mucho, porque además, bueno, quizás ya esto es como historia aparte, pero una cosa así como familiar, como siempre muy vinculada como al tema de la nueva canción, con mis papás y todo. O sea, era como parte como el soundtrack familiar, yo creo, que le debe pasar a mucha gente quizás de nuestras generaciones, pero bueno. Entonces, pero justamente ese disco no lo conocía y no lo había escuchado. Y demos el dato, que está disponible en YouTube. Yo lo encontré en YouTube y quedé maravillado. Escribí para que todos lo busquen, se llama Chile de arriba abajo. Exactamente, Chile de arriba abajo, bueno, es del año 68 y en el fondo surge de una colaboración de Rojas con Ángel Parra. Claro, yo traté como de documentar y de ver cómo había surgido un poco este encuentro. Me costó dar como con pistas, digamos, de cómo se produce como este encuentro, digamos, entre estos dos grandes, un Ángel Parra muy joven en ese momento y un Rojas ya bastante mayor, o sea, muere 3 años después. Claro, esto es la No 3 años, perdón, del 68. 5 años. 5 años después. Claro, pero era un Rojas ya bastante mayor. Y bueno, en algunos de los textos que encontré por ahí de prensa decía que en el fondo sí, que él había ido supuestamente a la casa, a la Peña de los Parras y que en el fondo ahí como que había hablado en algún momento, después se contactó con Ángel con la idea en el fondo de hacer esta colaboración donde Rojas en el fondo hace las letras, Ángel Parra y los de la Peña la música y bueno, y también Manuel Rojas participa como... Eso es interesante del disco, porque yo cuando empecé a leer tu artículo, quise ir a escuchar el disco, y aparece la voz de Manuel Rojas. Exactamente. Y después, o sea, cada canción tiene una suerte de introducción hecha por Manuel Rojas. Claro. Y luego canta Ángel. Exactamente, sí. Pero la letra que canta Ángel también fue escrita por Manuel Rojas. Claro, todo fue escrito por Rojas, pero en el fondo, claro, como tú bien dices, parte con un texto introductorio que lo lee el mismo Es curioso Rojas. Escuchar a Manuel Rojas. Sí. Así como su voz. Es emotivo igual. Sí. Sí. Como que evoca algo. Claro, yo no conocí personalmente a Manuel Rojas. No pensaba ni nacer. Claro. Pero es curioso, así que insistamos en esto, que la gente busque el disco. Está disponible de manera gratuita en YouTube para todos los rojianos que busquen este disco Chile de arriba a abajo. ¿Por qué se trata este disco de una cartografía nacional, popular y mestiza? Tú lo describes de esta forma en tu artículo. Me gustaría que desarrollara esta idea que me parece muy sugerente. Claro, bueno, se llama Chile arriba, abajo, ¿cierto? Entonces, como lo primero que yo pensaba era como en otros proyectos literarios que más o menos en esa época o en la década de los 60 también estaban tratando de pensar la nación, bueno, desde la literatura, por ejemplo. Estoy pensando, a propósito que mencionaste a Pablo de Roca antes, no sé, en la epopeya de las comidas bebidas de Chile, en el poema de Chile Mistral, por ejemplo, que son como grandes proyectos donde se intentó pensar la nación, pero desde un lugar, uno podría decir, más bien disidente, alternativo, donde lo que se trató de reivindicar fue sobre todo el mundo popular, pero en su heterogeneidad. Entonces, bueno, lo nacional tiene que ver con eso, que en el fondo se trata de pensar y de recorrer la geografía humana y natural de Chile, pero desde una mirada puesta en lo local, en la naturaleza, en lo popular, y mestiza porque acá ocurre algo como bien interesante, encuentro yo, con respecto como si uno hace como el contraste con la literatura roja y que tiene que ver con el ingreso como de la subjetividad y las culturas indígenas en este disco, que ocupan un rol bastante relevante. O sea, hay una canción, por ejemplo, que está dedicada a los atacameños, incluso Rojas como que va un poco más allá y habla de los Licanantay, que sería el nombre adecuado, ¿cierto?, para nombrarlos, que es su denominación propia, digamos. Después, no sé, pues tiene una canción dedicada al Chucao, claro. Y de alguna manera rescata como el significado y las creencias que existen en torno a esta ave en la cultura mapuche.
Al final del disco, cuando ya están llegando como a la Tierra del Fuego, se menciona como todo lo que, sin estas palabras, pero en el fondo da cuenta de eso, del genocidio de los pueblos indígenas fueguinos, no sé, los Selknam, los Yamana. Entonces, claro, ingresa todo el mundo indígena en este disco. Desde un lugar, yo podría decir, como reivindicativo, pero también con sus anteojeras coloniales, que después podríamos hablar eso. Sí. Pero y por eso mestizo, porque en el fondo está reivindicado lo indígena, pero también aparecen, no sé, pues los descendientes de los vascos que están en Cahuil, no sé, como que en el fondo él también como que da cuenta de esta convergencia de distintas filiaciones culturales y étnicas. Y eso quizás no estaba tan presente en la narrativa de Rojas, o sea, siempre aparecían personajes indígenas también, pero era una cosa un poco más, diría yo, como anecdótica, media... Quiero volver sobre ese punto, pero antes de volver sobre cómo se representan los pueblos originarios en la narrativa de Rojas, te quiero preguntar por un gesto que tú analizas en el artículo y tiene que ver con la inclusión de palabras en la lengua originaria, sin traducción, ¿no? Por allá nos adelantaste que había, no sé, por el nombre de los atacameños, el nombre original, y esto lo hace a lo largo de todo el libro con los distintos pueblos originarios, ¿o solo se hace como en el caso del norte? No, también en la canción Chucao tiene como 2 versos que están en mapudungún y sin traducción, entonces bueno, yo encuentro que eso es como bastante notable como para la época, que es en el fondo situar en ese momento sobre todo a los auditores y sobre todo para uno también que vive como las consecuencias de las borraduras coloniales. Exacto. Como a una lengua que uno no desconoce, que quisiera aprender, que quisiera saber. No deja de ser curioso que en nuestro país sea más familiar, ¿no?, escuchar un vocablo inglés que un vocablo aymara o... Exacto. Siendo que no son cosas excluyentes, digamos, o sea, no tiene por qué ser o el inglés o el francés o el mapudungún o el quechua, ¿no? Totalmente. Pero estamos tan habituados, ¿no?, a estas lenguas foráneas y no hasta a las lenguas de nuestros pueblos originarios que, claro, nos suenan mucho más raro de pronto escuchar un nombre, no sé, en aymara o en quechua. Sí, así que eso a mí me parece que es un gesto como más que estético, también político, así como bien decidor. Sobre todo, claro, en un momento donde en términos históricos como país estábamos pensando qué tipo de nación queríamos construir, claro. O sea, después viene todo lo que es la Unidad Popular, proyecto al cual también Rojas se suma, apoya a Salvador Allende, entonces hay todo un tema de cómo volver a pensar la nación desde lo popular, pero incluyendo también el mundo indígena, aunque igual yo debo decir que también obviamente lo que decía antes, o sea, Rojas igual tiene anteojeras coloniales, como para aproximarse a ese tema. Quiero que desarrollemos esa idea, pero ahora tenemos que hacer nuestra última pausa y vamos a volver a conversar con mi invitada del día de hoy, la doctora en literatura María José Barros. Ella es una de las editoras de este libro que tengo acá en mis manos. Se titula Manuel Rojas, una oscura y radiante vida. Me persigue el título de la novela. Búsquenlo, está disponible en librerías, lo encuentran bajo el sello Ediciones UC. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Hora del Museo. Estamos de vuelta, último bloque de tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día se escucha fuerte en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Les cuento que el día de hoy estoy conversando sobre un libro que les voy a recomendar. Yo siempre les recomiendo libros buenos, libros que ustedes saben que deben encontrar y leer. Este es el caso de Manuel Rojas, Una oscura y radiante vida. Libro que aborda distintas facetas de este gran escritor de nuestro país. Yo siempre lo recomiendo, es uno de mis autores de cabecera. Y el día de hoy estoy conversando con una de las editoras de este libro, María José Barros. María José, en el bloque anterior nos quedamos ahí en ascuas. Tú nos ibas a contar acerca de estas anteojeras. Decías, bueno, igual hay algunas cosas que quizás Manuel Rojas y Ángel Parra perdieron de vista, ¿no? Y esto tiene que ver con la anunciación de los pueblos originarios en las mismas canciones, en las letras. Claro.
si bien hay como una reivindicación y una visibilización de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y además desde una mirada bastante heterogénea porque como hablamos antes se rescatan pueblos del norte. Es un paseo por Chile. Claro, y en el fondo no solo aparecen quizás, no sé, el pueblo mapuche, sino que aparecen otros también, Claro. no sé, los Licanantay, incluso incorporan el Kunza, o sea, como en ese sentido digamos que son como bien adelantados y visionarios, creo yo. Pero también mirados quizás desde la óptica de hoy, digamos, y sobre todo con todas las discusiones que estamos teniendo hoy a nivel como de debate constituyente, la plurinacional, claro, uno diría se quedan al debe. ¿Y cuáles son como esas antiojeras que veo yo? O sea, bueno, por un lado, y que quizás fue un problema como de la izquierda de la época y que hasta el día de hoy ocurre, que es, por ejemplo, seguir pensando quizás la demanda por las tierras en ese momento de la reforma agraria desde una perspectiva como eminentemente campesina y de clase, y por lo tanto de alguna manera obliterar como la identidad indígena mapuche, por ejemplo, poniendo por encima una identidad más bien de clase, como del campesinado. Claro, Eso, y todo bajo el tamiz de los chilenos, ¿no? Igual el concepto nace todavía no entraba en crisis como ha entrado en crisis en hoy, siglo XXI. Sí, entonces bueno, eso sería como un tema, en el fondo, si bien aparece el pueblo mapuche. Nación unitaria, digamos, nación unitaria, ese es el concepto que ha entrado en crisis. Claro, exactamente. Y en buena hora entraba en crisis. Sí, pues. Pero bueno, ese sería un tema en el fondo, como esta como un poco ceguera a ratos de la izquierda de esa época y que quizás todavía sigue, que es en el fondo pensar más desde la clase y olvidar también a veces como esas identidades que tienen que ver con lo étnico, con lo cultural y en este caso como con lo mapuche en particular. Eso por un lado. Claro, recordemos que gran parte del núcleo de pensamiento de la izquierda se sustenta en pensadores europeos, donde Exacto. el tema de los pueblos originarios no es tema simplemente, ¿no? Porque Exactamente. Todo se reduce a la clase. Todo se reduce a la clase, y entonces eso en Latinoamérica muchas veces hizo crash, ¿no? Hizo cortocircuito, porque claro, son ideas que no representan muy bien la vida en ciudad, pero ¿qué pasa con la vida en el campo? Y es muy interesante, no son todos campesinos, o sea... No. Claro, o lo son, pero también son otras cosas, entonces ahí Exacto. falta, como dicen las feministas, también como una mirada más interseccional, como de cómo abordar estos fenómenos. Claro. Y el otro tema, que hay una canción que se llama El Canto de Chile, que es justamente la canción que está en el centro del disco y que en el fondo como que rescata ahí ya toda la geografía y las culturas. Y cuando hablan de los pueblos indígenas, se les piensa o se les sitúa como en un lugar así como... demasiado ancestral, ubicado como en la antigua. Como la idea del pueblo originario en el museo, ¿no? Como los pueblos originarios vivieron hace mucho tiempo en esta tierra, pero ahora son una estatua, unas representaciones, unas maquetas, ¿no? No están con nosotros. Tal cual, en el fondo lo despojan de su presente, de su carácter histórico, y eso para mí es como un gran debe, digamos, como del disco, pero insisto, también hay que mirarlo como con los ojos de la época. Pero sin embargo hay una reflexión que tú también haces en el libro y que la apoyas con un comentario del mismo Ángel Parra, ¿no? Ángel Parra dice, tal vez quien más conocía el mundo indígena era Manuel Rojas. Y esto es, digamos, esta reflexión nace a partir de los mismos textos de Manuel Rojas, ¿no? Donde él habla sobre las comidas, sobre los usos, o sea, da cuenta de que Manuel Rojas, de alguna forma, en su mismo accionar, contradice, ¿no? Esta visión como de los indígenas de museo, sino que él estuvo compartiendo en el sur, en la Patagonia, con los mapuches. ¿Es así o no? O sea, claro, él dice sabe mucho, quién más sabe, y bueno, también si uno se pone a pensar como en algunas novelas de Manuel Rojas, incluso en La Oscura Vía Radiante, que hay un momento donde se hace como toda una descripción de las comidas, creo que era cuando estaban como en Chiloé, y se mencionan muchas comidas, bueno, chilotas también de origen mapuche, y ahí uno se da cuenta que hay todo un conocimiento de saberes que tienen que ver con ese mundo indígena. Pero eso es de haber estado, no creo que lo hayas... Claro, probablemente lo vivió, pero claro, ahí uno se pregunta, bueno, ¿en qué estaba también cuando a veces en esta canción como El Canto de Chile se le piensa como pueblos indígenas casi como ya muertos, cuando realmente obviamente no lo son? Entonces... Es interesante eso, ya que hemos estado haciendo comparaciones todo el tiempo, compararlo con el trabajo de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque por Violeta Parra cuando canta sobre los pueblos originarios, sobre los mapuches, los canta en presente, ¿no? Sí, pues están vivos. Están vivos, ¿no? Y tienen pena, ¿no? Tienen una pena. Sí. No tenían pena, tienen la pena, bueno, la pena que tienen hasta el día de hoy. Exactamente, digamos. Sí. Sí, eso es bien interesante, pero yo creo que, claro, en el caso de Rojas, eso, al menos en ese disco con Ángel Parra, como que eso no se vislumbra de esa manera. Claro.
Claro, pero es interesante cómo hacer estas reflexiones. Se nos está acabando el tiempo, sin embargo, quiero que nos cuentes también cómo se representa la clase trabajadora. ¿Es como la clase trabajadora de la postal de inspiración soviética o es una clase trabajadora heterogénea? Claro, ¿no? Una clase trabajadora totalmente heterogénea, con sus fisuras, con sus grandezas, sus bajezas, y eso yo creo que es lo que hace como que uno se apasione tanto con Rojas, porque en el fondo no cae como en estas visiones monolíticas donde todo se lee desde una perspectiva como de clase y donde todo es homogéneo, sino que justamente todo lo contrario. Bueno, sí, desde una perspectiva muy masculina, que también lo mencionamos Claro, en algún momento. pero sí con muchos matices, con claros oscuros, ¿no? Exactamente, con muchos matices, por eso la oscura vida radiante, ¿cierto? Es oscura y es radiante al mismo tiempo. Y claro, y desde sujetos como algunos muy comprometidos políticamente con el anarquismo, otros que no, otros en formación, como Claro. Aniceto. Entonces yo creo que ese es también uno de los grandes aportes de Rojas, como de pensar esto desde sus fisuras también, desde sus ambivalencias, sin caer en el terreno ni de la victimización ni de la idealización, sino que todo lo contrario. O sea, yo creo que por ahí se aborda el mundo también del trabajo, que además es un mundo del trabajo, bueno, en vínculo, digamos, con el anarquismo, un trabajo que tiene que ver con la precarización, pero también tiene que ver con la autonomía, con espacios Claro. de libertad. Bueno, Te tengo una pregunta mala grande. noticia, María José, se nos acabó el tiempo. Te quiero felicitar, te quiero agradecer a ti y a Pía por haber publicado este libro. Siento que es un trabajo muy necesario. Voy a repetir el título en radio. Es bueno repetir los títulos para que las personas se les grabe en la cabeza. Manuel Rojas, una oscura y radiante vida. Nuevas lecturas y aproximaciones críticas. Busquen este libro, está disponible en librerías bajo el sello Ediciones UC. Si te quieres despedir, este es el momento. Sí, muchas gracias, Luis, también a la Radio USAT, al Museo Histórico Nacional por esta invitación. Fue una conversación muy agradable, así que gracias por ahí ayudarnos a promover el libro y quedan todos y todas muy invitados a leerlo. Súper. Ya, no nos queda más tiempo. No nos queda nada de tiempo. Solo alcanzo a despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.